Les damos la bienvenida, queridos amigos. Este es el estudio sistemático del Evangelio del apóstol Juan. Me encanta el Evangelio de Juan porque va directo a hablarnos de nuestra única esperanza de la vida, de salir vivos de este mundo sumido en el pecado. Es Jesucristo nuestro Salvador. E inicia con el día en que el Verbo Divino vino a nacer en carne humana para convivir con nosotros, revelar cómo es Dios y salvar al mayor número posible de seres humanos por medio de su sacrificio. Evangelio de Juan capítulo 1 versos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Veamos ahora cada versículo por separado. Verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La ciencia humana, aunque muy avanzada para el día de hoy, tiene muy grandes limitaciones, incomprensibles más de las veces. Para ver esto mejor, pondremos solamente un ejemplo. En las ciencias matemáticas, una de las llamadas ciencias exactas, no se sabe hasta dónde llega el infinito en su recorrido, y curiosamente tampoco de dónde vino. Solo conocemos una sección que parte al momento de la creación, y entonces de aquella persona que inició el estudio de las matemáticas que fueron desarrollándose a través de las siguientes generaciones hasta el día de hoy. Pero nadie ha podido definir ni cubrir hasta dónde termina lo que los seres humanos, en términos matemáticos, solamente alcanzamos a representar con el símbolo de infinito, la letra alfa del alfabeto griego. E igual podríamos decir del símbolo pi o pi, como se le llama en inglés, con su número 3.1416, infinitesimal. Jesús mismo es el alfa y también la omega, el final. Jesús, por ser Dios, lo abarca todo en el tiempo, espacio, acción y poder eternos, y no tiene límites como nosotros los humanos. Apocalipsis capítulo 21 verso 6 lo revela como el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero podríamos leer el capítulo 1 de Apocalipsis de los versos del 1 hasta el 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Dios es grande y como dice el Salmo 145, verso 3, Dios es digno de suprema alabanza, ya que la grandeza de su ser es inescrutable, incomprensible, es decir, difícil de definir toda su magnificencia. Dios posee atributos que lo definen como tal. El teólogo Charles Hodge nos dice: a la esencia divina, que es en sí misma infinita, eterna e inmutable, pertenecen ciertas perfecciones que nos son reveladas en nuestra naturaleza y lenguaje que entendemos a través de la palabra de Dios. Estas perfecciones divinas son esenciales a la naturaleza de un ser divino y necesariamente involucradas a nuestra idea de Dios. Número 1. Como creador, preservador y gobernante. Número 2. De propiedades que son características distintivas de la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y número 3. De acciones y cualidades que pueden pertenecer solo al Ser Supremo y Soberano. Si tratamos de comprender lo que Hodge nos está diciendo, hay atributos que, en primer lugar, son dados a Dios en función de su relación con su creación. Así, algunos de los atributos de Dios que se desprenden de Él son: número 1, es un ser justo, misericordioso, omnipotente, omnipresente, omnisciente y único soberano. Número 2. En segundo lugar, hay atributos que distinguen a cada persona de la Trinidad. Así, por ejemplo, solo el Hijo es cabeza de la Iglesia y solo al Espíritu Santo se le podría considerar el vicario de Cristo en esta tierra. Y cada uno de ellos, o Él, porque es un Dios trino de 3 personalidades diferentes, pero unidos en esencia y propósito, incomprensible para los humanos. Cada uno de ellos poseen la santidad, la sabiduría, el poder, la fidelidad, la justicia y el amor más puro y eterno. Verso número 2. Este era en el principio con Dios. Como humanos es difícil entender cómo es Dios. Es un misterio que solo a través de la Biblia, la bendita palabra de Dios, podemos llegar a comprender. Un día tuvimos un principio en la creación. Después, cuando nacimos y tuvimos entonces noción de quiénes somos y de nuestra realidad, comenzamos a actuar y razonar en nuestra vida. Pero Dios no. Él ya era, es y será eterno. Y lo más importante es que nos creó con un propósito que al abrir las Sagradas Escrituras iremos descubriendo paso a paso. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos trasladaremos al día cuando Dios inició la creación en Génesis capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Y así sucesivamente cada día de la semana de la creación. Continuando con el primer capítulo del Evangelio de Juan, leemos en el versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el único que puede traer la luz del conocimiento de Dios, porque es el Hijo de Dios, Dios mismo y creador de la luz. Como en la creación, al tocar nuestra vida, nuestro mundo de todo lo que nos rodea, sea familia, vecinos, trabajo, escuela, iglesia, comunidad,
y a nosotros mismos con nuestras experiencias, afanes y problemas, y entonces el Verbo de Dios, con su bendita palabra, esparce, rocía sobre nuestra vida su maravillosa bendición, sea la luz, y esta luz es la vida que quiere dar a toda la raza humana. Verso número 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todos los problemas que vivimos en esta vida, enfermedades, pecado y muerte, básicamente son debido a la separación del ser humano de Dios. Estar separados de Dios es estar en la oscuridad. Así como un planeta de nuestro sistema solar, mientras más alejado esté del Sol, menos luz recibe. Así el ser humano necesita estar cerca de Dios para ver la realidad de nuestra vida y comparar la vida con Dios y la vida sin Dios. Antes no podemos, debido a la falta del conocimiento revelado por Dios en su santa palabra. Y para poder tomar buenas decisiones necesitamos este bendito conocimiento. Al aplicar bien este conocimiento, lo convertimos en sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Entonces las tinieblas que rodean este mundo de pecado no prevalecerán, no vencerá nuestro buen propósito de buscar a Dios para conocerlo y hacer su voluntad para nuestra vida. ¿Hasta aquí concluiremos acaso si Dios es digno de confianza? Leyendo el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, dice así: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Un Dios digno de confianza, así es como lo vemos. La confianza es muy valiosa en estos días, pues parece ser muy escasa. La ambición egoísta, la codicia y la búsqueda constante de ser el número uno son demasiado frecuentes. A algunas personas incluso les resulta difícil confiar en sí mismas. En cambio, tenemos muchas buenas razones para confiar en nuestro Dios, en el Señor Jesús. Primero, Él es el único Dios verdadero, no hay nadie más como Él. De acuerdo a 2 de Samuel, capítulo 7, versos 21 y 22, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos, capítulo 13, verso 8. Su voluntad perfecta es inmutable, por lo que nunca tenemos que preocuparnos de que haya un cambio en su ética o en sus valores o acciones. Segundo, Dios es la esencia misma de la verdad. Él no está puesto bajo la autoridad de ninguna otra autoridad que determine si hace o no lo correcto. Él siempre hará lo correcto. Y por eso es nuestro modelo de rectitud a seguir, y porque Él es la verdad, sabemos que nunca nos va a engañar. Tercero, Él ha demostrado ser absolutamente fiel. Como dice la Biblia, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. Cuarto, Dios es digno de confianza porque tiene el control absoluto de cada situación. Salmo 103, verso 19 declara: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Nada puede impedir que el Señor haga su voluntad perfecta, no importa lo difícil que pueda parecernos a nuestra situación humana. Nuestras vidas son evidencias de su poder y de su amor. Como hijos de Dios, podemos con toda seguridad poner nuestra fe y confianza en Él, sabiendo que Él nunca nos defraudará, nunca nos engañará. Él es siempre fiel.
Gracias a Jesús, nuestro Salvador, que vino a revelarnos todas estas cosas e inspiró al apóstol Juan para que quedaran registradas para nuestro beneficio ahora y nuestro bien eterno con Él. Por eso, con toda seguridad, podemos concluir y terminar esta declaración de que Dios es digno de conocer, seguir y obedecer en nuestra vida práctica de cada día. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad, querido amigo y amiga, de poder conocer a Dios, de aprender de Él la verdad absoluta, el único camino de vida y la luz verdadera que es nuestro querido Salvador Jesús. Que nuestro Dios nos bendiga.